El pueblo no es él. Hace poco, en respuesta a uno de mis videos, uno de los comentaristas, profundamente petrista por supuesto, decía que Petro era el pueblo. Esto se repite a lo largo de la historia política latinoamericana de manera recurrente. ¿Por qué? Eso lo establece muy bien Enrique Krauss en este excelente libro que se llama El pueblo soy yo, donde nos habla del populismo y nos establece cuáles son los parámetros bajo los cuales se rige este populismo en Latinoamérica y en otras partes del mundo, por supuesto, claro. Él lo enfoca desde el punto de vista latinoamericano, tanto así que en la página 119 del libro nos habla del decálogo del populismo, estableciendo 10 elementos que son claves para entender, comprender y, en este caso, identificar de manera clara a un gobierno populista. Vamos a ver si Petro llena los requisitos establecidos en el decálogo del populismo. Dice, en primer lugar, que el populismo exalta al líder carismático. Aunque Petro poco carisma tiene, se le ha creado un carisma desde el punto de vista de los medios de comunicación y de todo lo que es su fanaticada, que ha generado, en este caso, una visión mesiánica de este señor, que realmente pues no está ni preparado, ni capacitado, ni tampoco es lo suficientemente inteligente para llevar a cabo las labores que se le han encomendado desde el punto de vista administrativo, es decir, administrar de manera adecuada los recursos de la nación. Por tanto, en este caso sí, es un líder carismático, pero carismático hacia cierto grupo de personas en las que ha exaltado, en este caso, el odio de clases, y ha generado una polarización entre la población, estableciendo para él, pues como siempre, desde el punto de vista de estos líderes populistas, ha establecido aquello de la diferencia entre quienes lo siguen y quienes no lo hacen, es decir, enemigos y amigos, los que están conmigo y los que están contra mí. Establece el segundo punto de este decálogo del populista, que el populista no solo usa y abusa de la palabra, se apodera de ella. Es más, pervierte el lenguaje, manipula la palabra para establecer sus parámetros ideológicos y para mostrarle a las personas que lo siguen que él es el único, él es el que va a solucionar todos los problemas, que él viene a convertirse en ese Mesías infalible que va a resolver todos los problemas de la nación, aun cuando los esté empeorando, aun cuando esté generando más problemas y más dificultades, destruyendo las posibilidades de desarrollo a futuro de la nación. Tercero, el populista fabrica la verdad. Establece en este caso que ellos van a establecer aquello de vox populi, vox Dei, es decir, la voz del pueblo es la voz de Dios. Nuevamente, el comentarista que me critica, en mi opinión, establece que Petro es el pueblo. No, el pueblo no es Petro. El pueblo está conformado por una serie bastante variada de personas que incluye a aquellos que viven en estrato 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Sí? Establece en este caso que el pueblo viene a ser esa variopinta gama de personas que conforman una comunidad, sin importar sus características sexuales, religiosas, económicas, porque precisamente ahí radica la realidad, en que los ciudadanos son todos y todos tienen los mismos derechos, nadie está por encima ni por debajo del otro, todos tienen las mismas oportunidades. El detalle es cuando el populista fabrica esa verdad y establece una división, una polarización entre las diferentes personas que conforman ese pueblo. Y es ahí cuando él se toma para sí esa, digamos, facultad de representar al pueblo, cuando realmente no lo está haciendo. Puede representar a un grupo ideológico, puede representar a un grupo partidista, puede representar a sus seguidores, mas no es el pueblo. Un verdadero gobernante gobierna para todos. Tiene que seguir
lo que establece la norma jurídica constitucional con respecto a cumplir unas funciones en busca del beneficio y la mejora de la calidad de vida de todos los ciudadanos. Por eso, pues ellos establecen sus propias verdades. Dice, el populista es, en su variante latinoamericana, el que utiliza discrecionalmente los fondos públicos, hace del dinero del Estado lo convierte en una chequera privada. Utiliza el dinero discrecionalmente para lo que él considera, desde el punto de vista ideológico y político, el beneficio que tiene que darle a sus seguidores, a su grupo partidista, a su casta. Por tanto, pues utiliza de manera inadecuada los recursos públicos, convirtiendo la hacienda pública en una hacienda privada, en dinero de bolsillo del gobernante. El populista establece el quinto punto. Una vez más, en su variante latinoamericana, reparte discrecionalmente y directamente la riqueza. Se vuelve el salvaguarda de los recursos públicos, los utiliza para su beneficio en principio, para el beneficio de su clientela política, y por allá empieza a repartir subsidios, regalos, prebendas. Estos subsidios, estos regalos y estas prebendas, por supuesto, salen del bolsillo del contribuyente, de aquellos que sí, con su trabajo, con su esfuerzo, generan la riqueza. Establece el punto 6, el populista alienta el odio de clases. Pues esto está más que claro en los gobiernos de la izquierda, de la progresía, donde se establece el odio de clases. No solamente eso, hoy en día, y a través de esos famosos ministerios de la igualdad, y de lo que llamamos la ideología de género, y de lo que se ha establecido desde el punto de vista no solo del odio de clases, sino del odio racista, del odio genital y sexual, pues se han establecido grupos que vienen a transformarse desde el punto de vista del populista en esos grupos de presión contra la sociedad. Entonces tomamos minorías, conformamos mayorías con esas minorías, y a través de la ley, a través de la norma y a través de la promoción del odio entre clases, entre razas, entre sexos, entre grupos minoritarios y la gran mayoría de la ciudadanía, pues generamos ese odio de clases y mantenemos una polarización o una multipolarización en medio del caos que estamos generando desde el punto de vista social, cultural y económico. 7. El populista moviliza permanentemente a los grupos sociales. Aquí es donde nos encontramos nosotros, cómo moviliza a los indígenas, moviliza a los grupos LGTBI, X, etcétera más, moviliza a los grupos que representan en este caso, las negritudes en Colombia, moviliza a las personas que tienen resentimiento, moviliza a ciertos grupos de jóvenes descriteriados que todavía creen en el socialismo del siglo XXI, y en este caso lo que hace es movilizar a los grupos sociales, porque como se ha tomado en sus manos que él representa al pueblo, entonces cuando lo necesita de manera artera, pues llama a ese pueblo a que salga a defender sus intereses. Lo hizo en la alcaldía de Bogotá cuando lo destituyeron, y lo hace permanentemente cuando convoca las movilizaciones y los reúne alrededor del balcón del pueblo. 8. El populista fustiga el sistema por medio del enemigo exterior. Siempre, y esto es un principio de la propaganda establecido por Goebbels, que en este caso pues lo menciono porque la propaganda es parte de lo que maneja todo este sistema progresista de comunicación. Goebbels fue un nefasto dirigente del nazismo. Goebbels establecía que había que tener un enemigo, y ese enemigo era aquel al que se le iban a achacar todos los males. Petro siempre ha tenido enemigos, ha tenido como enemigos a personas que son contrarias a sus ideas, tiene como enemigos a aquellos que nos oponemos a su desgobierno, tiene como enemigos a los medios de comunicación. Siempre va a existir un enemigo exterior. Y ese enemigo exterior no solamente va a ser el culpable de todos los males del país, sino que va a ser el que no le permite a él llevar a cabo sus planes utópicos, sus fantasías mentales. 9. El populista desprecia el orden legal.
no solamente quiere destruir la legalidad que ya existe, no solamente se quiere tomar todos los poderes, porque así manipula y maneja mucho mejor a su pueblo, sino que en este caso establece que él es el que debe legislar, dictar normas, establecer los parámetros de la justicia, comunicar los logros del gobierno, porque se toma para sí el mando como un pequeño monarca, como un pequeño tiranuelo, como un pequeño emperador. Y por último, dice el populista en el punto 10, mina, domina y en último término domestica o cancela las instituciones y libertades de la democracia. Ese es el fin último del populista. Como él representa al Estado, el pueblo soy yo, él quiere dominar todo. Ya lo decíamos hace un momento, quiere dominar la justicia, la legislación y quiere establecer unos parámetros donde hasta las fuerzas militares estén doblegadas a la voluntad del caudillo. Entonces, respondiéndole a mí, comentarista, que establecía que Petro era el pueblo, no, Petro no es el pueblo. El pueblo somos todos, incluso aquellos que objetamos, que opinamos en contra de él y aquellos que no votamos por él. Petro no es más que un empleado público temporal que debe cumplir con unas funciones y no lo está haciendo. Él lo que está haciendo es disfrutando del poder, de los privilegios, viajando, estableciendo parámetros para mantenerse por el tiempo que sea necesario o por el tiempo que sea posible en el poder, como lo han hecho Fidel Castro, ya fallecido, Raúl Castro, ya fallecido, Hugo Chávez, ya fallecido, y esa dinastía perversa que existe en Corea del Norte, como Ortega en Nicaragua, como Evo en Bolivia, como los Kirchner, que ya desaparecen del mapa político argentino, pero que habían establecido ese modelo de castas, ese modelo de continuidad, ese modelo populista, ese modelo monárquico, que siempre quieren establecer los regímenes de izquierda. Y aclaro, algunos de derecha, que también lo han hecho. El detalle es que siempre, siempre, la derecha es perversa, pero la izquierda siempre tiene una forma de justificar sus crímenes y sus abusos. Y esa justificación muchas veces nace del altruismo y de su deseo por lograr el paraíso, la utopía, el mundo perfecto. Hoy me extendí un poco más, mi video es un poco más largo, pero tenía que establecer a este comentarista, tenía que establecerle a este comentarista las razones por las cuales su líder, Gustavo Petro, se acerca mucho a esta interesante reflexión que nos hace Enrique Krauss en su libro El pueblo soy yo, donde nos habla del populista. Y en este caso, Petro y muchos líderes populistas latinoamericanos cumplen a cabalidad lo que está establecido en ese decálogo del populismo. Gracias y espero que este video haya sido de utilidad para ustedes.